Bienvenidos a Nueva Acrópolis y a este ciclo que se abre con esta primera mesa redonda sobre la identidad filosófica. Evidentemente, el concepto de identidad filosófica está muy en colación con lo que nosotros hacemos aquí en Nueva Acrópolis, que es tratar de recuperar dentro del modelo de escuela que nosotros tenemos instaurado aquí, el modelo de escuela de filosofía clásica, que es una forma de entender la filosofía, pero aplicada a la vida. Y probablemente una de las características principales que tenga o que pueda tener esa filosofía aplicada, si queremos llamarla también así, es el encontrar ese concepto tan ambiguo y tan difícil de determinar como el de la identidad. El quién somos o el qué somos, quizá también podría ser la palabra, es de hecho una de las palabras, de las preguntas fundamentales en la historia de la filosofía. Y la idea es, a través de las distintas mesas redondas que tenemos esta semana, tanto hoy como mañana como pasado, ir viendo qué nos dicen muchos de los filósofos más cercanos. Ya tuvimos una mesa redonda, algunos sé que estuvisteis hace, no llega a un mes, precisamente en relación con la filosofía neoplatónica, de la que aquí Giordano Bruno nos va a servir de hilo conductor para acercarnos ya a la filosofía contemporánea con la que terminaremos este ciclo. Evidentemente no podíamos tocar todos los filósofos, hemos hecho una pequeña selección, escogiendo los aspectos de su filosofía pues, que más veíamos podían estar relacionados tanto con la manera de hacer filosofía que tenemos en Nueva Acrópolis, como con el concepto de la identidad, que evidentemente incluye muchísimos aspectos y muchísimos matices y muchas perspectivas. Y por lo tanto creo que la mejor manera de acercarse a algo tan poliédrico pues es verlo desde distintas perspectivas al mismo tiempo, como pueden ser las de distintos personajes que a lo largo del tiempo, porque al final todos han tratado este tema de una manera u otra, pues nos hablan al final de este tipo de conceptos. Al final de todo este ciclo, la semana que viene, de todas formas lo iré recordando a lo largo de estas ponencias, haremos una obra de teatro filosófica que va a servir de introducción a nuestro curso de filosofía que tenemos, que tiene una duración de en torno a los 3-4 meses y cuyo folleto podéis encontrar en la entrada. Eso será la semana que viene, que de alguna manera será la forma de cerrar este ciclo, además, que llevamos realizando ya muchos años en conmemoración al Día Mundial de la Filosofía, que está convocado por la UNESCO y que de manera simbólica se atribuye a una fecha aproximada en la que de alguna manera se determina el nacimiento y la muerte de Platón, y que la Academia Florentina pues tenía la costumbre de celebrar todos los años, representando una obra que nosotros de hecho hemos representado hasta ahora prácticamente todos los años de manera ininterrumpida, que era el banquete de Platón. Una adaptación parecida hicimos hace 2 semanas en la obra de teatro que hicimos, que fue una visita teatralizada al Palacio, que repetiremos para los que no lo habéis podido ver, en la que precisamente tratamos este tema tan característico y propio del Renacimiento, que también Giordano Bruno en Los heroicos furores pues trata de una manera tan bonita. Y nosotros nos hemos querido desde hace ya muchos años acoger a esta iniciativa, que nos parece muy interesante, porque como modelo de escuela, si algo se puede parecer, o quizá pretendemos que se pueda parecer nuestra escuela, es a una escuela de tipo neoplatónico, por las características que evidentemente tienen y que no puedo señalar ahora porque nos llevaría mucho tiempo, aunque hemos señalado en las actividades anteriores. Así que hoy iniciamos esta ronda con estos 3 filósofos, Giordano Bruno, Kant y Schiller, que representan aspectos muy distintos o perspectivas distintas, probablemente de una misma cosa como es la vida, y que iré presentando a cada uno de ellos. Vamos a comenzar con Giordano Bruno, muy querido para nosotros. De hecho hicimos en su momento una escultura con la idea de poder ponerla en la plaza. Al final no se pudo, la tenemos en el zaguán de la escalera, cuando entran ustedes la pueden ver a mano derecha, porque es un personaje que especialmente nos parece interesante reivindicar y recuperar. Y nos va a hablar de él Antonio Martínez, que además es mi precedente en la dirección de esta escuela, ha estado 20 años dirigiendo esta escuela y es instructor de ella también desde entonces, y además pues bueno, es una persona que yo mucho de Giordano Bruno lo conozco precisamente gracias a él, o sea que pienso que es la persona más indicada para traernos a este personaje. Así que cuando quiera, Antonio. Buenas tardes.
Efectivamente, cuando hicimos esa estatua de Giordano Bruno que hay en el hueco de la escalera de subida, con la idea de poder ponerla en la plaza, éramos un poco ilusos, ¿no? En el sentido de que pensábamos que no iba a ser tan difícil poner una estatua en conmemoración del libre pensamiento, ¿no?, que defendemos, ¿no? Pero obviamente los tiros no iban por ahí, ¿no? La estatua la hicimos además también, fue en 1990, porque Nueva Acrópolis a nivel internacional, entonces estaríamos en unos 30 países, en diversas escuelas, se promocionó, se hizo una campaña internacional para reivindicar el nombre y la figura de Giordano Bruno. Y fue a raíz de esa campaña que yo me introduje en la obra de Bruno, o sea que siempre tengo que agradecerle a Acrópolis esa campaña que nos dio a conocer. Publicamos diversos libros y la verdad es que no lo digo que fuese por esa campaña, porque nuestra fuerza no era tan grande, ni mucho menos, pero la figura de Giordano Bruno hacia finales del siglo pasado es que se ha ido conociendo más, dado que a pesar de ser un filósofo tan importante, no solo en su momento histórico, porque él vive en la segunda mitad del siglo XVI, nace 1448 y muere en el 1600, muere quemado por la hoguera, por la Inquisición, ¿no?, en Roma. No solo, digo, fue importante en su momento histórico, sino que, bueno, muchos autores modernos le han llamado el filósofo del tercer milenio. O sea, sus postulados, su visión del mundo, que ahora hablaremos un poco de ella, pues es súper actual. Las ideas brunianas son realmente potentes, profundas y muy, muy actuales, ¿no? Y bueno, así me adentré yo en la obra de Bruno, que realmente pues me apasiona, ¿no? Bruno va a vivir en ese momento histórico entre dos mundos. Uno que se está desgastando, que es la visión del mundo mantenida por toda la hegemonía de la Iglesia Católica durante toda la Edad Media, y que se está resquebrajando durante el Renacimiento, por diversos motivos, fundamentalmente la ciencia que está avanzando, la visión de romper el geocentrismo que hace Copérnico, asesta un fuerte golpe a la visión, aristotélico escolástico del momento, de la Iglesia que la mantenía, y también la ruptura que supuso la Reforma, el cisma de tantos países europeos que se salen del seno de la Iglesia Católica. Eso hace temblar de alguna forma los cimientos de toda esa hegemonía que ha mantenido a todos los niveles en la Iglesia, ¿no? Y que después va a responder contra la Contrarreforma, porque va a tratar de reafirmarse mucho más todavía en sus postulados, y eso es lo que va a llevar luego a la condena y ejecución del propio Giordano Bruno, ¿no? Pero vive entre ese mundo que se está resquebrajando y otro mundo que va a venir después, y que no sé si Bruno pudo atisbarlo. Yo, en una de las ocasiones que vino un personaje muy querido para nosotros, que es Miguel Ángel Granada, uno de los máximos especialistas de Bruno en el mundo y traductor importante de su obra al castellano, yo le pregunté en una ocasión si él creía que Bruno atisbaba lo que iba a venir después, es decir, ese racionalismo que se instauró ya desde finales del XVI y que, de alguna manera, pues podríamos decir hasta bien entrado el siglo XX y aún todavía perdura, ¿no? Pero él me dijo que no, que Bruno no sospechaba eso según su criterio, ¿no? Realmente Bruno estaba convencido, y así lo muestra en su obra, de que estaba realizando una reforma fundamental de la visión del mundo en ese tiempo. Hay una nueva visión del mundo y él se siente adalid de poder mostrar
al mundo esa nueva visión, que no es nueva, porque él se encarga muy bien de decir que está extraído de esos grandes sabios, de esos grandes maestros de la humanidad. Y se remonta, obviamente, más allá de Platón, a los presocráticos, a algunos de ellos, a toda la sabiduría del mundo persa y también la egipcia, porque ya se había publicado el Corpus Hermeticum, ¿no? Entonces, él afirma que ha llegado el momento y que él va, de alguna forma, a proponer y a cabalgar delante esa visión del mundo, que realmente luego no pudo ser, porque el racionalismo, que ya estaba avanzando con las reformas en materia educativa que ya se estaban produciendo en Inglaterra, apartando todo lo que tenía que ver con la imaginación en los planes de estudios, ¿no? El racionalismo se va a imponer después y va a desarrollarse completamente, ¿no? Lo que se va a llamar el racionalismo. Y toda la obra de Bruno, de alguna manera, que no tuvo gran difusión entre el público, pero sí entre el mundo intelectual del momento, los filósofos del momento, pues va a quedar olvidada. Y vamos a tener que esperar hasta principios del 20, finales del 19, donde sí hay un movimiento importante contra la Iglesia católica en Europa, en Italia fundamentalmente, y ahí es donde se va a empezar a reivindicar su figura y a traducir su obra, muchas de las cuales todavía no están traducidas ni siquiera al italiano, ¿no? Aunque sí tenemos un buen cuerpo de obras traducidas y también en español, ¿no? Bruno propone una visión del mundo unificadora, incluye su visión del mundo todo lo que sería el arte, la ciencia, la religión, la política, todas las ramas del saber. Y para él, en su visión del cosmos, para él el universo es uno, es infinito y es inmóvil. Hay una unidad trascendente, que a veces le llama lo uno, y que podríamos identificar con esa idea de Dios como esencia, generadora de todo. Ese uno, infinito e inmóvil, despliega, emana de sí todo lo que va a ser el universo, que también es infinito porque contiene infinitos mundos, finitos. Ese uno infinito e inmóvil se despliega, por lo tanto, generando ese universo que mantiene en sí la unidad de la que parte. Y ese universo desplegado porta en sí mismo esa esencia de lo uno, o esa trascendencia de lo uno. ¿A través de qué? A través de lo que Bruno va a llamar el alma del mundo, recogiendo la idea también de Platón, ¿no? Para Bruno, materia y forma, o si queréis, materia y alma están íntimamente unidas. El alma como expresión de ese uno incognoscible y sobre el cual no va a especular, ese alma del mundo está, digamos, dentro, muy dentro de la materia, informándola, desplegando y conformando junto con la materia todo el cosmos que se despliega en la generación de todos los seres y de todas las cosas. Para Bruno, entonces, hasta el último ser diminuto de la naturaleza está impregnado de ese uno, de ese alma. Todo tiene alma. Si queréis, es como una visión animista, ¿no? Que después, más adelante, va a recoger también Spinoza, ¿no? Bruno va a denunciar o va a atacar de una forma contundente la separación del mundo o de la naturaleza de ese alma o de ese Dios, que es la visión característica propia de la Iglesia desde Santo Tomás, por lo menos. Para Bruno, esto va a ser una degeneración que comienza, según él, con Aristóteles. Hay una tergiversación de la visión del mundo
según Bruno, que va a comenzar con Aristóteles y se va a agravar con toda la impronta de la visión, digamos, escolástico-aristotélica que asume la Iglesia, separando, sacando fuera de la naturaleza a Dios. Dios está allí y ha generado o ha creado la naturaleza, ¿para qué? Para disfrute del ser humano. Porque todo lo que existe en la naturaleza, incluyendo animales, plantas, etcétera, está puesto para goce del ser humano, e incluso las estrellas o los astros, lo mismo, ¿no? Esa visión, diríamos, aparte de geocéntrica, antropocéntrica, de alguna manera es la que va a perdurar y sigue perdurando aún hoy en día. Porque si la naturaleza no contiene esa expresión de Dios, o si queréis, ese alma del mundo, o esa forma, que él define muchas veces, esa unidad o esa idea de Dios la define como esa fuerza vital que impregna todo lo existente. Una fuerza infinita que se expande junto y en pleno contacto con todos los seres y todas las cosas, ¿no? Si Dios está pues allí y el hombre aquí, y lo que propugna la Iglesia es la relación directa de Dios con el hombre, bien mediando la Iglesia, como sería en el catolicismo, o luego con los reformistas, directamente a través de la fe y merced a la gracia, ¿no? Si eso es así, ¿qué sentido tiene entonces la naturaleza si no es para uso y disfrute exclusivamente del ser humano? Y esta es la visión que ha impregnado completamente desde por lo menos 1500 años el pensamiento, la visión del mundo que llamamos occidental, con ligeras variaciones, porque, bueno, diría, mucha gente no cree en Dios o no cree en esa mediación de la Iglesia, sí, pero es lo mismo, porque aun negando la visión de Dios, las consecuencias, las costumbres morales que adoptamos y que seguimos adoptando son las mismas. Es decir, la naturaleza es un mero cúmulo de objetos que están para nuestro uso. Y bueno, y de ahí vienen pues muchísimos de los males que hoy padecemos y que tratamos de combatir sin cambiar nuestra visión del mundo, que es un poco el gran error, ¿no? Y bueno, de alguna manera todos nos felicitamos y nos encanta escuchar algunas de las anécdotas que tenemos y que son fidedignas de pueblos, muchas veces pueblos indígenas, que mantuvieron esa otra visión tradicional donde todo en la naturaleza estaba impregnado de ese teos, ¿no? De esa forma. Y a todos nos encanta pues escuchar cómo, no sé, se debe pedir permiso para cortar un árbol, o se tiene que hacer una ofrenda cuando la necesidad te obliga a matar un animal, ¿no? Porque hay algo de sagrado en ese árbol, o en ese animal, o en ese río, o en ese mar, lo que sea, ¿no? A todos nos llama mucho la atención porque ahí hay algo que perdimos hace mucho tiempo y que de alguna forma tenemos que recuperar, aunque sea a nuestra manera, ¿no? Y bueno, Bruno en esto es tajante, en el sentido de que él habla de que cuando habla de que Ceres, mitológicamente Ceres representa la tierra, ¿no? Él dice, la tierra, Ceres no es la tierra, Ceres es lo que hay de divino en la tierra, o sea, lo que hay de unidad de ese uno en la tierra. O Diana no es el desierto, Diana es lo que hay de divino en el desierto. En ese sentido, propugna en el ser humano poder llegar a percibir esa divinidad o esa fuerza de lo uno, como queramos llamarle, en uno mismo y también fuera de uno mismo, en la propia naturaleza.
Y esto es fundamental y nos va un poco la vida en comprender y tratar de entenderlo, porque aquí hay claves fundamentales, ¿no? Llevándolo a nuestro tiempo diríamos, bueno, es que, digamos, no se trata de tirar más basura, porque al final vamos a acabar enterrándonos nosotros. Esa es la visión antropocéntrica. Seguimos estando separados de la naturaleza mentalmente. No se trata de tirar más plásticos al mar, porque al final los plásticos van a terminar dentro de nosotros. Estos son los argumentos, y son verdad, ¿eh? Pero no es eso, diría Bruno, ¿no? O no se trata de, no sé, de contaminar más o de proteger los animales porque vamos a perder nosotros esa biodiversidad, ¿no? Bruno diría, no se trata de tirar más basura por respeto a esa naturaleza, o de no tirar más plástico al mar, porque el mar tiene vida y tiene su propia entidad, y hay que respetarlo y hay que dignificarlo. Ese es el cambio de visión tremendo, ¿no? Mientras sigamos con argumentos antropocéntricos, egoístas, lo único que vamos a lograr, y que es lo que estamos viendo, son enfrentamientos entre nosotros y echarnos la culpa unos a otros y nada más. Bruno proponía una reforma mental, una reforma de la mente, una reforma de la visión del mundo en base a esos conceptos fundamentales y partiendo, en primer lugar, del ser humano en sí, porque hemos de encontrar en nosotros el reflejo de esa divinidad o de ese uno en nosotros. Y aquí es donde se enlaza perfectamente la idea de la identidad que tiene este ciclo en conmemoración del Día Mundial de la Filosofía. Para Bruno la identidad, aunque él no le llame así, pero su obra está repleta de llamadas a este punto. La identidad para Bruno no es cómo nos llamamos o qué somos. La identidad es qué hay de nosotros de inmortal. ¿Qué hay de nosotros de esa parte, de esa fuerza infinita una? Y eso el hombre lo tiene que encontrar en sí mismo, con mucho esfuerzo y dedicación, para luego poder ver, porque una vez que lo veamos en nosotros, o lo vayamos viendo, diríamos, vamos a poder verlo también fuera de nosotros, en esos dos tremendos abismos, en esos dos abismos que son el mundo fuera de nosotros, que se nos escapa, que nos da vértigo cuando vemos esas imágenes del cosmos, que sigue estando a miles de millones de años luz, pero también hay otro abismo que nos da vértigo cuando entramos dentro de nosotros, no en la dimensión física hablando, ¿no? Y entonces Bruno va a propugnar justamente la necesidad de que el ser humano, merced a la contemplación, fundamentalmente, perciba de forma natural en sí esa inmortalidad y perciba también entonces y como consecuencia esa divinidad o esa expresión de lo uno en la naturaleza de la cual formamos parte y no podemos estar separados. La identidad para Bruno sería encontrar en nosotros esa unidad capaz de armonizar lo múltiple que también está en nosotros. Esa es un poco la idea, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Ahora le damos la palabra a Lisardo, que nos va a hablar de Kant, que es un filósofo denso, muy metódico y muy ordenado en sus reflexiones. Jurista como Lisardo es abogado, es doctor en Derecho, y creo que era la persona más idónea para hablar de otro jurista como era Kant. Así que Lisardo, cuando quiera. Muy bien. Yo no sé lo que diría Bruno respecto de los plásticos, no te preocupes, se me escucha bien. Lo que sí sé es lo que diría Kant. Sí, lo sé perfectamente, porque él no sale de esa ciudad con nombre de cerveza, de nombre parecido algo a Kronenberg o algo así, prusiana, actualmente perteneciente a la Federación Rusa, que es Kaliningrado,
y las anécdotas que cuentan sobre su vida son increíbles. Es decir, él pasaba por la puerta, saludaba y decía: niña, vamos a ponernos a hacer la comida, que ya es hora, que está pasando don Manuel Kant por la puerta. Bueno, desde que conoció el lenguaje o el judaísmo y el lenguaje hebraico, él se autodenominó Immanuel, ya desde ese momento. Fue un personaje, como decía Juan Manuel, curiosísimo. Y yo quería empezar hablando sobre el tema de la identidad, indicándoles que no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, hablar del concepto de identidad filosófica es retomarnos a la Grecia clásica y preguntarnos qué significaba lo indicado en el frontispicio de Delfos: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. O realizarnos la típica pregunta de ¿quién soy? Es decir, estamos los seres humanos tenemos, en cuanto al tema de la reflexión filosófica, de estar siempre con los mismos temas desde hace ya muchísimos siglos. No digo años, sino muchísimos siglos. Y evidentemente creo que nos queda bastante todavía por intentar solventar o llegar a alguna conclusión certera sobre este tema. Mientras tanto, seguiremos haciendo comentarios a lo indicado por Platón, que creo que es lo que corresponde desde la que Platón realizó todos sus textos. Bueno, más allá de un poco de la broma, Immanuel Kant es desde luego uno de los filósofos fundamentales dentro de lo que supone el conocimiento actual de la filosofía. Evidentemente, con él parte la Ilustración, con él comienza todo el revisionismo del mundo actual, de la filosofía anterior, y de realizar un nuevo planteamiento muy interesante. Es decir, para aquellos que no se han acercado a Kant, la filosofía de Kant puede responder muy someramente, y dado el poco tiempo que tengo, pues probablemente a responder a 4 preguntas. ¿Qué puedo conocer? Y para eso está su crítica de la razón pura, es decir, ¿qué debo hacer? Y en esto él fue muy sistemático en su crítica de la razón práctica, es decir, su ética, su comportamiento, el comportamiento necesario, que es un elemento fundamental. ¿Qué debo hacer? Sería la tercera pregunta, que entraríamos la segunda pregunta, que ya le he dicho. ¿Qué puedo esperar? Que ahí sería la tercera pregunta, muy relacionada con la religión. Y finalmente, ¿qué es el hombre? Muy grosso modo, todo lo que es la concepción kantiana vendría un poco a explicar todo esto. Y esas 4 preguntas, que en definitiva son las preguntas que les decía respecto del origen clásico y del mundo clásico. Es decir, porque claro, con algunos matices, evidentemente, porque el concepto de identidad para el mundo clásico, para los filósofos clásicos, viene del concepto identità, es decir, que significa igual a uno mismo. Es decir, ahí sería, pues por ejemplo, la ecuación A es igual a A, que según algunos dicen esto es axiomático. No se puede demostrar. A es igual a A y punto. No entremos en más cuestiones. Pues en alguna medida esa definición del hombre es del hombre clásico, del mundo clásico, del ser, de la esencia, es donde se van toda la filosofía clásica. Un ejemplo, Parménides. Parménides, cuando habla del ser es y el no ser no es, lo que nos está diciendo es que lo único que podemos conocer como identidad es el ser. El no ser no lo podemos conocer, por una sencilla razón, porque no es. Y entonces a partir de ahí llega Parménides y nos dice: la manera de poder conocer el ser es que sea inamovible, sea inmóvil, porque como se mueva ya no lo podemos conocer, necesitamos que sea inmóvil para poder conocerlo. Básicamente esa es la primera tesis de algunos filósofos presocráticos, que con Platón llega a la idea de decir, bueno, nosotros nos vamos a la esencia, que es el mundo arquetípico. Ahí es donde está la verdadera esencia. El mundo sensible es un reflejo, es una visión, es la plasmación de ese mundo intangible. Por tanto, en el mundo sensible no se encuentra la esencia. Grosso modo, sería ese concepto el que nos viene a indicar
toda la concepción clásica. Ya con Descartes empieza la cosa a cambiar, es decir, ya aquí hay un cambio en la idea identitaria, ya empieza de nuevo el sujeto a tomar protagonismo, ya hay una diferenciación, un dualismo entre el sujeto y el objeto. Y ya dice, yo pienso, sujeto, luego existo, o luego soy, que también se puede traducir en francés, porque como bien saben, ellos tienen un problema, y es que el ser y estar los confunden. Nosotros, afortunadamente, nuestro lenguaje es más rico y podemos diferenciar el ser del estar, que créanme que hay una diferencia bastante importante entre uno y otro. Pero en fin, perdonen por la digresión. Dicho eso, creo que es muy interesante a la hora de que Descartes lo que dice, mire usted, déjeme a mí de lo que es el concepto identitario, porque a mí lo que me interesa lo primero es qué es lo que yo puedo conocer. Una vez que yo entienda lo que pueda conocer, vamos a entrar a valorar justamente qué es la identidad. Y ahí se queda Descartes en ese planteamiento, al cual, a continuación, y perdonen por el repaso histórico brutal que estoy haciendo, bastante heterodoxo, llegará Hume y dirá, ¿qué me estás contando? Aquí lo que no podemos, a mí el concepto de identidad que tú me estás planteando es absolutamente inconcebible. Yo no puedo conocer, porque Hume se va al concepto de la sustancia aristotélica, que dice, ¿y cómo es posible que yo pueda tener la identidad de algo que con el tiempo va cambiando, se va transformando? Y entonces Hume llega al concepto de criticar esa idea de lo mismo que hacía Descartes de que no se puede conocer algo que está en transformación, y en ese sentido dice, yo no puedo llega a ese escepticismo de Hume, claro, de decir, yo no puedo llegar a conocer el concepto de identidad. Llega Kant, y en ese sentido Kant sí toma esa misma crítica que hace Hume respecto de ese concepto identitario, y decir que es el mismo de la sustancia, es decir, no puedo conocer algo que va cambiando, acepta esa crítica de Hume, pero dice, cuidado, esto no llego a tu mismo resultado, yo creo que sí puedo llegar a ese concepto de identidad. ¿Por qué? Pues porque básicamente nos pone de manifiesto algunos elementos muy interesantes en la obra de Kant, que son 3 matices los que voy a dar, porque no se puede simplificar en tan poco tiempo. A mí lo que más me interesa señalarles de la obra de Kant es su concepto de autonomía y su concepto de libertad, que es un concepto clave en el concepto final de su filosofía, que es del hombre. Es decir, el concepto a la hora de cómo yo puedo plantear mi identidad es ese concepto en el cual yo tengo conciencia de unidad, de mi conciencia como tal mía de unidad, a pesar de que estoy dándome cuenta de que las cosas están cambiando, que yo mismo he cambiado a lo largo del tiempo, que yo puedo tomar una visión distinta, un concepto distinto o una opinión distinta a lo largo del tiempo. Y ese es un concepto interesante dentro de la obra de Immanuel Kant. Es decir, y otro tema interesante es la idea de que el qué debo hacer, la crítica a la razón práctica, también me va a impregnar muy mucho ese concepto identitario, porque es a través de la puesta en práctica de esa serie de elementos morales a las cuales yo voy a poder llegar a un concepto de identidad filosófica, que es un concepto que luego aquí el que me va a suceder en la palabra me va a interpretar a Kant, evidentemente, de una manera mucho más prosaica, poética, mucho más interesante, por lo menos a la hora de poder explicar esta idea. Y fundamentalmente, y con esto termino, fíjense que le voy a dejar los 15 minutos, le voy a poner la pelota al pie y votando, como se suele decir en términos futbolísticos, la idea del sapere audere. Para mí esa es la gran clave del concepto kantiano. Atrévanse a pensar. Nada más. Muy bien, Lizardo. Y ahora le damos la palabra a Harry Costin, que es doctor por la Universidad de Boston en Estrategia y hizo una maestría en la Universidad de Harvard en Educación.
Y además es un gran amante del romanticismo. Yo que hice mi tesis sobre filosofía sobre Goethe, pues he tenido muchas oportunidades de conversar con él. Y en cierto modo, siendo Schiller uno de los grandes amigos y compañeros de tropelía de Goethe, pues tengo también una amistad con él. Aparte que tiene una efigie, un aspecto también de la época, ¿no? Podría perfectamente aparecer en uno de esos cuadros. Así que, Harry, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. No tienen que desearme feliz cumpleaños de Schiller, así que está muy bien comenzar este periplo. Y también para los que les gusta la astrología, Schiller es realmente un Escorpio pura sangre, pero un Escorpio filósofo. Bueno, cuando pensamos en los Escorpios podríamos pensar en un revolucionario, en un general, pero es curioso de que él se va a retirar de la vida militar, porque su padre fue militar. Él estaba en el estado de Württemberg, donde había un duque muy de la época, pero que era un hombre muy ilustrado, que fundó una especie de academia, casi podríamos hablar de una academia universal, porque comienza de manera más acotada y va a integrar a nivel universitario todos los campos, lo cual le permite a Schiller estudiar. Pero el duque dice, mira, tú vas a estudiar esto, te quedas aquí y así es la cosa. Bueno, eso no le vino muy bien a Schiller. Entonces empieza a estudiar Derecho. La verdad que no se le da muy bien el tema, y lo que es muy interesante, se cambia a Medicina. Y vamos a ver de que si consideramos las 4, digamos, facultades tradicionales que vienen del mundo medieval, e incluso con raíces clásicas, donde se estudiaba, ¿no es cierto?, Derecho, Medicina, Teología y Filosofía, Schiller hace el recorrido completo, porque incluso en sus escritos nos dice que en algún momento pensó haber de ser, digamos, sacerdote protestante, un pastor protestante. Termina estudiando, digamos, medicina, no termina totalmente porque se escapa de este espacio muy acotado, lo cual es bastante notable, porque lo tenía muy acotado y amarrado, y en un momento este duque le dice, mira, ya no vas a escribir más, después de que ha lanzado su gran obra, para la cual se ha endeudado hasta el cuello, que son Los Bandidos, que hace época que se empiezan a formar bandas, digamos, de estos jóvenes bandidos. Le pasa un poco como a Goethe, ¿no es cierto?, con su obra de juventud, que se empieza a encontrar en los bolsillos de suicidas. Es decir, ya desde temprano, y estamos hablando del joven Schiller de 20 años, y que es de todo. Pero curiosamente, si le preguntáramos, ¿y tú qué eres? Vuelve a la poesía, vuelve al arte. Con lo cual, y esto va a ser muy importante, va a agregar o extender una dimensión que ya empieza a explorar Kant, porque el Schiller de 30 años con malísima salud se sumerge en Kant, y en 2 años básicamente pasa a ser un experto, tanto así que Kant, que todavía está vivo, le pone la estampilla así, mira, tú realmente sabes de lo que yo iba. Pero nos va a presentar algo muy, muy interesante en su serie de cartas sobre la educación estética del hombre, que en realidad esas cartas se pierden y él tiene que reescribirlas, porque hay un incendio y los originales tiene que hacer una segunda edición, lo cual nos dice de cuán importante eran para él. A ver, en ellas, ¿qué es lo que hace? Se centra en el ser humano, y este ser humano, que va a ser ennoblecido por el arte, tiene 2 impulsos contradictorios, que es una excelente síntesis un poco de toda la filosofía del siglo XVIII, porque hay 2 vertientes.
Una vertiente que es la que ya ha sido mencionada, la vertiente de Hume, que básicamente explica al sujeto como un sujeto que percibe, un sujeto que tiene sensaciones, es decir, hay una interpretación subjetiva, ese subjetivo viene de sujeto, de lo que podría ser un mundo externo, porque es un mundo interpretado a través de la percepción. Por otra parte está la razón fría, está la forma, ¿okay? Y que son las dos grandes vertientes, la vertiente inglesa y la vertiente alemana de la filosofía que va a justamente sintetizar Kant. Y según Schiller aquí hay un problema, ni lo uno ni lo otro es válido en sí. Hace falta un tercer camino, una tercera vía. Y esa vía la da el arte. Entonces uno diría, bueno, ¿qué puede aportar el arte aquí? Y aparece el arte como un elemento fundamental en el ennoblecimiento y en la educación del ser humano. Hasta ahí todo parece normal. Pero aporta un elemento que, la verdad que tanto yo como yo creo cualquiera que se enfrenta a él, trata de delucidar. Porque ¿qué es lo que aporta el arte? El juego. Das Spiel, literalmente, es decir, es el juego. Y yo me atrevería a interpretar este juego como la imaginación creadora, que sería el término que... ¿okay? Porque es un espacio en el cual el ser humano se transforma en arquitecto. Y esto de ser arquitecto es muy importante, porque tal vez ahí está la verdadera identidad del ser humano. Porque si tomamos simplemente al hombre bestia, que él conoce muy bien como médico, ese ser bestia, digamos, el ser humano que simplemente es arrastrado por sus impulsos, no puede ser libre, es un esclavo. Pero Schiller tiene una frase asombrosa. Y la primera vez que vi esta frase me impactó mucho y no tenía idea de quién era. La verdad que yo viví en Boston bastante tiempo y iba caminando por Harvard y hay un edificio que es el Centro de Estudios Europeos y que tenía grabado en alemán afuera, es ist der Geist, der sich den Körper baut. Pero en alemán, por eso lo digo en alemán, que sí, es el espíritu el que se construye el cuerpo. Es decir, más directo imposible. ¿Qué significa esto para Schiller en su vida? Algo muy concreto. Él ya tempranamente se va a ver, va a tener una serie de enfermedades muy graves, partiendo por la malaria. Después va a tener a los 30 años otra terrible enfermedad. Y cuando su cuerpo es examinado después de su muerte a los 45 de años, lo que se encuentra es un cuerpo deshecho por dentro. Tanto así que todos los médicos dicen, este hombre ya hace años que se debiera haber muerto. Es decir, es una lucha individual donde él impone su espíritu por sobre las limitaciones de su cuerpo, de la misma manera que él no dejó de ser poeta cuando necesitó serlo, pese a todas las limitaciones que esto le trajo desde un punto de vista económico. Es decir, una y otra vez él se ha impuesto a las limitaciones. Pero él no va a utilizar la palabra que utiliza después Schopenhauer, que es voluntad, sino que libertad. Es extraordinario esto. Y imaginación creadora. Entonces, que el ser humano puede resolver muchas de las contradicciones en su vida en este espacio de la imaginación creadora. Pero lo que es muy interesante es que nos da pistas de lo que vamos a encontrar en este espacio.
porque él introduce o retoma o pone énfasis en el concepto de lo sublime, que es algo maravilloso. Entonces, para terminar un poco esto, quisiera retomar un poco la tradición que deja Schiller y que va a retomar otro gran voluntarioso, un arquitecto de la voluntad que es Beethoven, y que ya estando sordo, no mucho antes de morir, utiliza un texto de Schiller en su 9ª sinfonía. Y yo creo que ahora este texto será más significativo para nosotros. ¿No es cierto? La que nosotros llamamos a la Oda a la Alegría. Yo la verdad que la palabra alegría me parece muy superficial. Y tampoco me gustaría llamarlo felicidad. La verdad es que me recuerda a una palabra de la tradición hindú que se llama Ananda, porque se habla de 3 características de la divinidad suprema que también están reflejadas en el ser humano divino, que es Sat, el ser, Chit, la conciencia, y Ananda, que a veces se traduce como bienaventuranza, que me parece más cercano a lo que creo que se quiere referir Schiller. Y uno de los grandes temas de Schiller en cuanto a cómo el ser humano puede vivir lo universal a través de la fraternidad, y cómo podemos vivir la fraternidad a través de la verdadera amistad, que fue uno de los grandes temas en su vida, y él fue un muy buen amigo. Tanto así que el mismo Goethe, que era mayor que él, le agradece en un momento difícil de su vida básicamente haberlo vuelto a despertar como filósofo. Es decir, haberle vuelto a contagiar su entusiasmo, y pensemos que es el entusiasmo de alguien que tiene terribles malestares físicos. Oh amigos, dejemos esos tonos. Entonemos cantos más agradables y llenos de alegría. Alegría, 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 hermoso destello de los dioses, una chispa divina, hija del Eliseo, es decir, del mundo de los dioses. Ebrios de entusiasmo, y en realidad en el original alemán es un entusiasmo ígneo, hay fuego, Feuertrunken, es decir, ebrios de fuego, literalmente es la palabra original. Entramos, diosa celestial, en tu santuario. Y miren lo hermoso que es lo siguiente. Tu hechizo une de nuevo lo que la acerba costumbre había separado. Es decir, las pequeñas modas que cortan, que dividen. Todos los hombres vuelven a ser hermanos allí donde tu suave ala se posa. Y creo que esto es una muy acertada y buena manera de recordar a Schiller a través de lo que ha hecho Goethe, que es su maravilloso, ¿no es cierto?, 9ª sinfonía, y esta melodía, ¿no es cierto?, animada por este texto, que como ustedes sabrán también es el himno de la Unión Europea. Gracias. Muy bien, muchas gracias.